Hoy en día puedo decirles de que donde quiera, hermanos, está crítico la situación. Todo el mundo se parece que tuviera de cabeza. Entonces nuestra iglesia, hermanos, es tiempo de que haga eso, lo que dijo la palabra de la visión de la convención en este año, el despertar a México. Hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Everardo Berzaín González López. Estamos en Siltepec, aquí en la Sierra de Chiapas, y estamos trabajando ahí, gracias a Dios, porque Dios nos ha dado ese privilegio de poder estar ahí con mi esposa. Ella se llama Floriberta y mi hija Cintia. Tuvimos el privilegio de verlo nada más, no de estar con ellos. Se acaba también de casarse, y Kevin que está también aquí con nosotros, y Tamara que está con nosotros. Así que gracias, hermanas, por sus oraciones y por todo lo que ustedes han hecho en nuestras vidas. Sin ello pues no se llevaría tan fácil la obra de Dios. Pero gracias, hermanos, porque ustedes han sido ese privilegio de hacer ese gran trabajo. Pues vamos a compartir la palabra de Dios, y no voy a pasar platicando aquí y se va el tiempo, y yo sé que ustedes quieren escuchar palabra de Dios. Entonces vamos a ir a una porción de la palabra, Mateo 4, 18 al 19. Mateo capítulo 4, del 18 al 19. Me dicen cuando lleguen, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca en Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Oremos. Padre, te doy gracias por darme esa oportunidad de poder nuevamente tomar tu palabra y poder compartirla. Bendito Dios, gracias por estar en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por alcanzarme, por venir a tomar parte de mi vida y en cada uno de mis hermanas. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Y Señor, seas tú hablando, seas tú en mi vida y en la vida de mis hermanas. Bendice pues tu palabra, y seas tú quien nos quieras hablar de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, la palabra misionero quiere decir evangelizar o proclamar las buenas nuevas, también enseñar la doctrina a aquellos lugares que no se conocen. El tema de hoy es lo que debe hacer un misionero, y enumeraríamos sin fin de cosas de que un misionero debe hacer en el campo o en el trabajo. El misionero está me pongo a pensar, la palabra misión o las misiones estaba en la mente de Dios, está en el corazón de Dios. Yo digo que sí, porque Dios tuvo un Noé, Dios tuvo un José, Dios tuvo un Moisés, y Dios tuvo un Elías, y Dios tuvo un Daniel, y tuvo un Jonás. Y si miramos a cada una de las personas, ellos tuvieron sus problemas. Noé tuvo su problema, Moisés ni se diga, él fue a sacar al pueblo de Egipto, y la trayectoria del desierto, las problemáticas del pueblo. Y si vemos a Josué, igual, acá nace un error, y él está postrado pidiendo por qué motivo está fracasando el pueblo.
y había pecado ahí también del pueblo. Y no se diga lo demás de lo que había pasado Josué. Y vemos a Elías, ni se diga. Elías era el último profeta, estaba ya desanimado, diciendo de que era el único, que ya no había más. Parece ser que se había terminado, porque Jezabel estaba haciendo sus barbaridades, decía yo, el matanza a los profetas. Y vemos a Daniel igual, hermanos. Daniel es esclavizado, llevado a Babilonia, y allí él le reta con desafío a no orar a otro Dios, y él ora a su Dios y lo mandan a los fosos de los leones, y igual sufre Daniel. Vemos a Jonás, ni se diga, hermanos. Jonás no quería ir a predicar a Nínive, y ya saben la historia, lo tiran al mar y va al pez, y en fin, él sale y va y proclama el evangelio. Entonces Dios, en Dios está su pensar, está el corazón de que tenemos que ir a las misiones. Y ese es un mandato que cada vez que leemos la palabra, cada uno conocemos eso de Mateo 28:19, que tenemos que ir y hacer discípulos. Pero también en Hechos 1:8 nos dice que debemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto no es la orden de un pastor, no es la orden de un líder o de un diácono o quien sea, sino es orden de nuestro Señor Jesucristo, de que tenemos que ir y compartir el evangelio de Dios, cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿estará en nuestra mente las misiones? ¿De verdad está en nuestro corazón las misiones? Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Y yo creo, hermanos, hermanas, que es la parte más olvidada, las misiones. Y parece ser que no existiera, ¿no? Pero vamos al punto número 1. El deber del misionero. El misionero debe dejar todo lo que leímos ahí en la palabra de Dios, de que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a buscar a Pedro, a Andrés, a Jacob y a Juan, y Jesús llama a estos hombres para que fueran pescadores de hombres, y eso era la misión. E inmediatamente vemos que estos hombres dejaron al instante las redes, dejaron la barca y empezaron a seguir a Jesús. Un discípulo es eso, seguir a nuestro Señor Jesucristo. No tuvieron pretextos, porque bien hubieran puesto miles de pretextos ahí, pero ellos inmediatamente fueron a ese mandato, fueron a esa obediencia que Dios le estaba llamando para que fueran a las misiones. Y el misionero, hermanos, arriesga todo. No sabe qué lugar va a enfrentar, no sabe qué va a comer, no sabe dónde se va a hospedar, deja su familia, va a enfrentar sufrimientos, insultos, burlas, desprecios, se arriesga a enfermedades, arriesga los viajes y tantas cosas de que hay en la vida de un misionero. Pero vemos a estos hombres que siguieron a Jesús y ellos pudieron enfrentar muchas cosas en el camino. Para ir a las misiones, hermanos, siempre hay tantas cosas que nos impiden hoy en día, y nos impiden como para ir a la misión. Nos impide los trabajos, nos impide la familia, a veces el dinero, a veces el temor, a veces el no tener una vida consagrada a Dios, y hay tantas cosas que nos pueden detener para ir a las misiones. Pero qué bueno cuando decidimos y fuimos a las misiones, y creo yo que los discípulos fueron obedientes al llamado y son dignos de imitar a estos misioneros, porque fueron misioneros ellos.
Yo nunca veo a un apóstol morir con un carro del año. Nunca veo a un apóstol gozar una mansión. Ellos van a dar su vida en el sufrimiento, son decapitados, están en la cárcel, algunos crucificados, algunos quemados y todo eso. Y digo, hermanos, que muy importante ir a las misiones. Y gracias, hermanas, por cooperar en esto, por ser parte de la obra de Dios, porque por eso están aquí. Y eso es motivo, eso es alegría, ese es gozo de que ustedes dan eso para la obra de Dios. Y yo sé, hermanas, que ustedes dependen de un esposo, algunos no, dependen a veces del dinero, pero qué valentía, qué valor de poder sostener no solamente a mí, sino yo sé que ustedes tienen más misioneros. Y eso es una alegría, es un gozo de poder ver en eso. Pero no basta. La Biblia nos llama de que hay que ir a compartir el Evangelio, hay que ir a seguir a Jesús. Punto número 2. El misionero debe amar a su prójimo. Mateo 9, 35 al 38. Mateo capítulo 9, 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Recoged pues, rogad pues al Señor de la mies que envía obreros a su mies. Hermanos, Jesucristo tuvo compasión de esta multitud. Estaban desamparadas, estaban dispersas, estaban como ovejas sin pastor. Si nos compadeciéramos más por los perdidos, qué gran necesidad encontraríamos. Y vemos a Jesucristo, el gran ejemplo de la compasión. No le importó la lepra, no le importó la mujer que andaba en la prostitución, no le importó cuál problema, las críticas de ese entonces los fariseos, sino él siempre tuvo compasión. De hecho, tuvo compasión con los enfermos, tuvo compasión con los que no habían comido de 3 días seguir a Jesús, y él les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que les dieran de comer. Y Marcos 8:2 dice que él les dio de comer porque tuvo compasión de ellos, y les da de comer a todas esas 5,000 personas. Ahí van jóvenes, niños y tanta familia, tantas personas siguiendo a nuestro Señor, y él se quebró, se compadeció y le dio de comer. Jesucristo hasta lloró, hermanos, por ellos. Lucas 9:41 dice que estaba llorando porque no lo reconocieron como su Salvador. En Oseas 11:8-9 también vemos a un Dios de compasión, que no quiere lastimar a su pueblo, que quiere proteger a su pueblo, que de verdad sentía a Dios esa compasión. De hecho, Dios le hace reconocer a Jonás que reconociera la compasión para Nínive, porque él no tenía compasión. Jonás quería que Nínive fuera destruido, que fuera consumido ahí con fuego, que acabara y todo eso. Y Dios le hace una mata de calabacera y le está haciendo entender la compasión que debería tener Jonás. Y la calabacera hace un milagro que de un día a otro día hace la sombra. Y Jonás se queda tan maravillado, tan alegre, porque el milagro había llegado a la calabacera, y se mete ahí bajo el sol a asombrarse, y estaba tan feliz. Pero al otro día Dios prepara un gusano y mata la calabacera. ¿Y qué cree que hizo Jonás? Más enojado, más sentido, más disgustado, y no había compasión en él. Y Dios dice: ¿cómo tú tienes compasión en esa matita que ni siquiera lo sembraste, ni siquiera trabajaste? Yo lo hice.
¿Cómo no yo puedo tener compasión de Nínive? Pero ahora, hermanos, ya no es Jonás, ahora somos nosotros. Ahora ya no es Nínive, es cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que compadecernos, hermanos, porque el Señor dice allá en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no quiere que ninguna que perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Dios quiere salvar a todos. Nos cuesta tener compasión, y más cuando te molestan, más cuando te ignoran, más cuando te critican. Y nos cuesta, hermano, tener compasión. Nos duele. Y como dijera un pastor, si fueras Dios, ya hubieras acabado con todo. Nos cuesta, hermanos, tener compasión. Y deja decirle que compasión es comprensión. No lo condenemos, no lo juzguemos, no seamos egoístas. Cuando nos metemos en el zapato de las personas, sentiremos esa compasión como Jesús. Y Jesús, al verlo, tuvo compasión, porque andaban desamparados, andaban ovejas sin camino, y estaban todo ahí. Y Jesús, hermano, reconoce que la mies era mucho y obreros no había. Y por eso tenemos que orar para que hagan obreros. Y ustedes son obreros. Y gracias, hermanos, por el trabajo, por tener esa compasión. Un misionero tiene compasión cuando un huérfano tiene los zapatos rotos. Un misionero tiene compasión cuando en un hogar no hay comida. Un misionero tiene compasión cuando hay familias golpeadas. Un misionero tiene compasión cuando hay enfermedades. Un misionero tiene compasión cuando alguien está llorando. Y uno se quiebra, hermanos. Yo no quisiera darle el dinero, quisiera uno ayudarlo, y a veces no hay. Y deja decirles, hermanos, que a veces cuesta tener compasión. Una cierta ocasión me encontraba en un barrio y pasé para ese lugar. Y llegué al barrio, y estos señores estaban separados de los gobiernos. Y empecé a ver a la casa de cada uno, era de corralitos, hermano, de corralitos, todas sus casitas. Y sus mesitas eran de horcones y unas tablas de ahí, y ahí estaban. Y los niños corrían y feliz, sus casas de tierra y todo lodo, porque era tiempo de lluvia. Y llegué ahí y me quebré el corazón, hermanos. Dije, Padre, qué necesidad, qué tanta necesidad. Y pude compartir el evangelio ahí con las personas, y ellos aceptaban a Cristo y creían a Cristo. Y qué gozo se siente, hermano, cuando alguien obedece el evangelio de Dios, cuando alguien cree en el Señor Jesucristo. Pero para eso, hermanos, hay que tener compasión. Y a veces parece ser que hoy, como dijo el hermano Constantino, es tiempo de despertar México. A mí me gustó mucho cómo ver las iglesias y las misiones bautizando. Y creo que lo que me impactó más fue del hermano Juan, porque dije, wow, yo creo que bautizó toda la iglesia, hermano Juanito. Y cómo me divertí, hermanos, ver las fotos y todo eso. Qué alegría, qué gozo. Pero qué bueno, hermanos, cuando obedecemos el evangelio de nuestro Dios. Qué bueno es cuando tenemos compasión a ellos. Y yo no sé cada uno de ustedes, pero nos falta tener verdaderamente compasión como nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no sintió lástima, sino de verdad sintió compasión. Y por eso fue a entregar su vida a la cruz por cada uno de nosotros. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener de verdad, quebrarnos, movernos, empujarnos a tener esa compasión para ir a alcanzar a aquellas personas, como dijo nuestro Señor, que tuvo compasión. Y Él es el gran ejemplo. Y punto número 3, el misionero debe trabajar en la obra de Dios. Leemos ahí Mateo 10, del 1 al 5. Dice ahí, hermanos, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob hijo de Alfeo, Labeo por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas el Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entráis. Deja decirles, hermanos, que los 12 discípulos tenían que convertirse en un apostolado. Ellos habían visto, habían oído, habían seguido a su mejor maestro, a nuestro Señor Jesucristo, pero era necesidad de ser enviados, era necesidad de ir a las misiones, era necesidad ahora de ir, de enviarlos y probarlos en el campo misionero y predicar el evangelio. Y Jesús les dio esa autoridad, ese poder a los discípulos. Y yo digo, hermanos, que nosotros tenemos ese poder porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo y nos ha dado el poder y la autoridad. ¿Y por qué, hermanos? Porque habían tantas enfermedades, tantos peligros, tantas cosas que tenían que enfrentar los apóstoles, los discípulos, y tenían que ir ahí. Y hoy en día, igual, hermanos, nosotros tenemos que enfrentar tantas cosas para ir a predicar el evangelio de Dios. Y cada vez debe sentir ese deseo en nuestro corazón de ir como fueron los 12 apóstoles. Hoy en día, los espíritus malos es el pecado que está en el hombre. Hoy en día hay afeminados, hay lesbianas, hay drogadictos, alcohólicos, brujos, adúlteros, fornicarios y toda clase de pecado. Y todo eso, hermanos, todo eso lo tiene atrapado todos los espíritus malos. Y si nosotros no vamos y no le compartimos el evangelio y no le hablamos y no le enseñamos, ¿cómo saldrán de ahí? El misionero tiene un gran trabajo de ir a evangelizar en los barrios, las colonias, pueblos y en todo el mundo. El misionero algunas veces, hermanos, en su misión predicará solamente a su familia, pero tiene que perseverar y tiene que estar ahí. Algunas veces el misionero se desanimará cuando las personas no obedecen. Alguna vez el misionero van a ser atacados, y a veces también a las ovejas o los nuevos creyentes son desanimados, se desaniman. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir por ellos. El misionero tiene un gran trabajo de poder ir trabajo arduamente en el campo misionero. Tiene que cuidar, tiene que enseñar, tiene que evangelizar, tiene que orar y tiene que ser el trabajo de nuestro Señor Jesucristo que nos ha encomendado. Y no desanimarse, por nada debe desanimarse. Cada día tenemos que ir más allá y ir al campo y trabajar en la obra de Dios, porque a eso hemos sido llamados, de ir a trabajar en el campo de la obra de Dios. Gloria a Dios, el día que llamó a su siervo, yo no quería ir al campo misionero, no quería ser misionero o no quería el llamado, pero un día Dios tocó mi corazón y estando fuera, yo siempre decía, viviendo en los mejores hoteles y a veces manejaba el mejor carro y hablando allá de Estados Unidos y estando ahí, hermanos, muy cómodo y siempre pensando en dinero, pero no pensando en nada de misiones, nada más ir cómodo, ir a la iglesia, sentar y hasta ahí y mirar, escuchar el mensaje. Y yo siempre mi actitud o mi pensamiento era orar y decir: Señor, que hoy haya un alma para Cristo, que lo uses al pastor y que haya almas para Cristo. Y miraba yo cómo las personas pasaban aceptando a Cristo y me contentaba, pero no quería ir, siempre pensando en el dinero, en el trabajo y todo eso. Pero ¿qué cree? Un día me fueron a traer por la inmigración, por hacer ilegal, porque andaban buscando a un muchachito que estaba conmigo.
y a él lo necesitaba, y pues nos agarraron y nos llevaron preso. Y yo siempre decía, ¿por qué la gente cuando cae preso y cuando está en la prisión, ellos se acobardan y empiezan a quejarse y a llorar? ¿Y por qué no predican ahí? Pero cuando ya estaba en la prisión dije yo, a ver si sí, ahora Everardo, a ver si vas a predicar, a ver si ahora sí vas a predicar con estos sombronones y unos grandes morenos que estaban ahí, el doble de mi estatura y grandote. No, nos temblaba ahí, hermanos. Pero hay que decirle que empezamos a compartir el evangelio ahí, y le dije al muchachito que era músico en la iglesia, pues a ti te toca dirigir y a cantar y yo predicar. Y predicábamos ahí en la prisión, y la gente creía, y la gente aceptaba a Cristo, y algunos se burlaban, otros se reían, y otra parte estaban ahí, y de ahí empezamos, hermanos. Pero gracias a Dios, Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Y gracias, hermanas, la verdad, estoy muy agradecido con ustedes por todo lo que han hecho en la obra misionera. Dios siempre ha sido bueno. Y creo que Pablo dijo esto: ay de mí si no anunciar el evangelio. Tenemos que anunciar el evangelio y tenemos que seguir en el camino de Dios. Yo les animo, hermanos, gracias por escucharme y gracias por la atención a la palabra. Yo les invito a ponerse sobre sus pies y vamos a orar un rato y así terminamos. Gracias, bendito Dios, por darnos la salvación, por darnos la vida y por usarnos, Señor. No somos dignos, bendito Dios. Usted siempre ha sido digno de toda honra y gloria, bendito Cristo. Gracias porque un día te entregaste en esa cruz y moriste por causa de mí, por causa de las hermanas y mis hermanos. Gracias, bendito Dios, por usar nuestra mente, nuestro corazón para tu reino, para las misiones. Ayúdanos a usarnos, ayúdanos a seguir trabajando para tu obra poderosamente, bendito Dios. Te ruego que bendigas sus vidas de mis hermanas, que ellos pueden dar para las misiones, que ellos pueden motivarse y que su mente, su corazón sean las misiones y que tengan esa aportación. Y que ellos, Padre, puedan dejar todo pretexto para seguir trabajando en tu obra, bendito Dios. Usa cada una de mis hermanas, usa cada una de su familia, usa cada una de sus iglesias. Y gracias por este momento que usted me dio el privilegio de compartir este mensaje. Te amo y te adoro. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Amén.